Shoah ahora. Es un placer siempre recibir a Javier Fernández Aparicio aquí en Radio Sefarad. Hola, Javi. Hola, Raquel. Pero es que además, aparte, hoy le entrevistamos como autor de un libro que nos ha interesado muchísimo, que nos ha hecho mucha ilusión poder leer finalmente. Muchas gracias. Y que se llama Letras culpables. ¿Qué es Letras culpables, Javier? Pues Letras culpables son 10 relatos cortos sobre el mundo del libro y de la escritura antes y durante el Tercer Reich, muy especialmente con personajes o individuos judíos que fueron víctimas, ¿no? Bueno, pues digamos que todo ello anticipa un poco luego la tragedia que va a ocurrir con las personas, ya no con el papel, ¿no? Uh-huh. Pues eso sería un poco el argumento principal que gira en torno a estos relatos. Muchos de estos cuentos, de estas narraciones breves, se ve lo peligroso que es leer. Efectivamente. En algunos momentos, ¿no? Sí, efectivamente. Una de las... cuando lees literatura en torno al Holocausto, cuando lees también en ensayos o incluso sobre totalitarismos, diferentes incluso al nazismo, lo que ves precisamente es que la cultura, la intelectualidad o la lectura no cura precisamente de no ser un intolerante, un antisemita o del odio más furibundo hacia el que consideras diferente, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque siempre hay esta imagen de, bueno, que con aquella cultura que es posible que Alemania, uno de los países más cultos, en el caso que estamos ahora hablando, ¿cómo fue posible todo lo que ocurrió? Bueno, pues fue posible porque, como digo, la cultura no es una vacuna contra la intolerancia, precisamente. Incluso conocemos al autor o a uno de los autores favoritos de Hitler, ¿no? En uno de tus relatos. Sí, hace ahí un pequeño cameo, ahí el Adolf Hitler, cuando, digamos, era más joven, pero ya apuntaba maneras histriónicas intransigentes. Sí, Karl May es el autor favorito de Adolf Hitler y el pobre tuvo la mala fortuna de que se le recuerda más por su lector más fanático que por su propia obra, ¿no? Como novelista de obras del oeste, de aventuras, de viajes. Uno de los relatos precisamente trata de eso, ¿no? Conocemos a Karl May, pero también recordamos figuras como Hugo Betauer en otro de los cuentos, el autor de La ciudad sin judíos. La ciudad sin judíos, sí. Pues mira, realmente todas estas obras, todos estos relatos, ¿no? Han surgido un poco son esas historias colaterales cuando lees la gran historia. Cuando ves los grandes acontecimientos, ves cómo se escurren algunas de estas historias más intrahistoria, más personales, ¿no? Y una de las más trágicas precisamente es esta, la de Hugo Betauer, porque su libro, que fue escrito pues bastantes años, ¿no? en el año 24, del cual incluso en su momento se hizo una película, profetizó muy a las claras todo lo que iba a ocurrir 15 años posteriormente, ¿no? Y cuando además investigas un poco más en lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Betauer, es que hablamos del año 1925, es que te das cuenta que ahí ya estaba la semilla del totalitarismo, del antisemitismo y de lo que estaba por venir a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque su asesino pues resulta que tenía unas implicaciones muy claras con lo que eran entonces las primeras organizaciones nazis, austríacas. Y la complicidad. Y no se tapó, efectivamente. Es que no se tapó. Uh-huh. Es que además en el juicio fue casi una farsa en donde más se denigró la memoria de Betauer, que se condenó a este hombre, que al final se le condenó a un psiquiátrico. No cumplió, no estuvo en tal psiquiátrico en mucho tiempo y donde le vimos aparecer a este señor en los años 70 en la televisión austríaca, todavía hablando sobre la juventud austríaca y los ideales que tenían que defender y que sustentar, ¿no? Uh-huh. O sea, es que pues es un ejemplo claro de muchas veces de este tipo de historias de impunidad y ejemplo de lo que por desgracia puede pasar. Y en este cuento creo que es la primera vez, si no me equivoco, en la que incorporas un final que caracteriza alguno de los relatos, que es preguntarte
que pasa con el protagonista del cuento. Ese protagonista colateral, en este caso es un policía, Sí. en otros es una bibliotecaria. Efectivamente. Mira, los relatos están... Las personas que aparecen existieron, o sea, las circunstancias que vivieron también pasaron, ¿no? Yo lo que he hecho un poco ha sido ficcionar esos acontecimientos en torno a esas circunstancias dramáticas, la mayoría de ellas. ¿Qué es lo que ocurre? Hay algunos personajes que sí que son ficción, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es este policía, en el caso del juicio del asesinato de Hugo Betauer, que asiste desde la detención hasta el juicio y que siempre está el interrogante de qué pasó con esta gente, ¿no? Que tenía un cargo, que tenía un puesto, en este caso la policía austriaca. Ya sabemos luego muchos de ellos lo que acabaron siendo, ¿no? Ya digo que la mayoría de los relatos son sobre personas reales, todos los acontecimientos que describo ocurrieron. La única cuestión es que introduces personajes que ayuden a recrear precisamente esa situación. Ya lo decía, creo que era Base-Bissinger, que para contar la verdad tienes que inventarte muchas cosas, ¿no? Para contar bien la verdad. Pero, en este caso no te has inventado nada, pues ya sino sabes que has incluido personajes. Sí, ya sabes que en estos temas y en lo concerniente al Holocausto somos siempre comedidos, precisos, no queremos caer, por supuesto, ni en morbo, ni en patetismo, y mucho menos en tergiversar lo que ocurrió o en inventarse cosas como, por desgracia, ocurre ahora en muchos libros que se publican, en donde, bueno, poniendo en el título un campo de concentración concreto, ya parece que puedes narrar cualquier cosa, y no debería ser así. Desde luego hay que felicitarte por no haber rozado ni siquiera esa cucaña de escribir sobre la SOA de la que se habla en el prólogo, ¿no? Un prólogo que firma nuestro otro Javier. Mi compañero Javier Quevedo, al que ya nos conocemos hace ya de más de 10 años. Que saludamos desde aquí. Y que saludamos desde aquí, por supuesto, y que, bueno, pues él también es un poco instigador, porque él es también un gran lector sobre literatura del Holocausto y bueno, pues gran amigo que se ha prestado a escribir el prólogo. Excelente por otra parte. Por supuesto, nos ha encantado. En él también se cita a Mayorga, a Juan Mayorga. También le felicitamos desde aquí porque ha sido recientemente nombrado académico de la Real Academia de la Lengua. Y hablando de lengua y de cultura, hablamos todo el libro está recorrido por la tragedia de un amor eternamente rechazado, como definió Einstein el amor de los judíos alemanes hacia su patria, ¿no? Sí, sí. Eso es, vamos, una realidad y, bueno, de hecho, luego en las quemas de los libros que hacen los nazis ya en el año 33, pues una de estas estrofas paranoicas que decían ellos con la quema, precisamente es que eran antialemanes, que los judíos no eran alemanes y nacionalistas. Ese relato, además, en concreto, el de Segbet Tarrasch, que es el campeón de ajedrez alemán, desde entonces, además, Alemania no ha tenido ninguno, el maestro alemán. El maestro de Alemania. Sí, tal y como se le conoció entonces. Al fallecer, efectivamente, Einstein dijo, bueno, pues este es uno de los más claros ejemplos de una persona que siempre ha jugado, en este caso, ajedrez o ha querido destacar en nombre de Alemania y que Alemania nunca le llegó a reconocer. Es que los señores judíos pueden irse, que es otro de los títulos de... Ahí quien haya leído Memorias de un alemán o Historia de un alemán de Sebastian Haffner va a reconocer rápidamente al personaje, porque es una de las escenas de ese libro, además, que más me impactaron desde hace ya tiempo que lo leí, y cuando lo ponemos, por ejemplo, en el club de lectura, que muchas veces pues aparece, ¿no? Pues es un ejemplo, un símbolo quizás de la infamia también, no propia, porque no te marca a ti como víctima, pero sí del Rubicón, donde pasas o bien a estar con ellos o a desprenderte definitivamente de ese camino que lleva a lo que al final ocurrió, ¿no? Y lo ocurrido con Haffner en la biblioteca del Tribunal Cameral, que fue cierto, o sea, que lo cuenta él porque fue cierto, pues supuso directamente que él, consecuente con sus ideas, sin ser judío, pero viendo lo que se venía encima, se fuera de Alemania. Y esa gente que permanece
impasible o que no hace nada o que no responde ante esa injusticia, ese pasar desapercibido del que también nos hablas en reorganizando las bibliotecas, que nos ofrece, quizás el que más nos ofrece datos sobre cómo se gestó la propaganda y el control y la censura en lo que leían los alemanes, ¿no? Así es, efectivamente. Es además muy curioso porque hay que recordar que los nazis tuvieron un concepto de la biblioteca pública muy avanzada, muy organizada. Invirtieron mucho dinero, y además abrieron muchas bibliotecas públicas. Claro, evidentemente bajo su prisma y como herramienta de propaganda de su ideología, lógicamente. También de control. Hay que recordar que los primeros carnets de usuarios aparecen en la Alemania nazi para controlar quién coge libros y qué lee el qué. Ese relato en concreto, que habla un poco de eso, de cómo se reorganizan las bibliotecas, en donde hay además una pugna eterna entre los diferentes ministerios porque era muy caótico, es también ejemplo de situaciones que ocurrieron en otros campos, ¿no? Y es el del aprovechado. Es decir, en un momento dado, quizás a veces sin ser consciente de ello, recibes pues una mejor posición, un mejor trabajo, el mejor Juan dinero. Nadie se convierte en alguien. No miras hacia los lados ni miras un poco hacia atrás, sino hacia adelante y a ver a dónde acabamos. Y bueno, pues yo creo que eso ocurrió con mucha de la... Bueno, yo creo que en Alemania prácticamente con casi toda la población, ¿no? Que quien no quiso saber, no supo. Uh-huh. No supo. No sabía que hablando de saber, no sabía que te gustaba el rugby. Sí. Pues mira, sí, esa... El sorprendente principio del libro, ¿eh? Sí. Sí, es una de mis hobbies y tal. Yo, jugarlo no puedo porque yo en un partido ya me queda, pero sí, me gusta. Y lo que más me gusta, por ejemplo, de ese relato es lo temprano que ocurre, como en la prensa, pues... Pero porque, vamos a decirle a nuestros oyentes, se conecta de una manera brillante el rugby con el programa de Odessa, ¿no? Quizás uno, por las cifras no lo sé, pero quizás uno de los mayores pogroms que hubo, que fue el de Odessa, con más de 2.000 judíos asesinados, y en donde, y vuelvo a repetir, es cierto, está basado en hechos reales, la gente puede coger los periódicos, los All Blacks neozelandeses, es decir, el mejor equipo de rugby que hay en el mundo, por primera vez hacía una gira en Inglaterra. Y los periódicos en primera portada, lo que llevaba tanto de Inglaterra como de países occidentales era precisamente las victorias, pero en portada, las victorias de este equipo, lo sorprendente que jugaban, etcétera, etcétera. Noticias como esta quedaban en un recuadrito muy, muy pequeño y, bueno, pues casi como una nota a pie de página, una matanza tan atroz que había ocurrido, pues al mismo tiempo que estos estaban jugando, ¿no? Jugadores de rugby, también republicanos españoles, aparecen en el libro. Sí, también he querido hacer un pequeño guiño. Un pequeño guiño, sobre todo eso. Esto sale en el último relato. Ese personaje en concreto sí es ficcionado, pero bien pudo ocurrir. Podría perfectamente. Bien pudo ocurrir porque sabemos que... Hablamos también de otro libro y de otra película en este último relato. Efectivamente, el judío Sus, que si alguien también indaga un poco, ve lo sorprendente que ha sido este libro a lo largo de la historia, ¿no? Porque antes de que Furtwängler escribiera el libro de tantísima fama, después de que ocurriera esto, que fue un bestseller, solo sepultado este bestseller por otro que hubo después de la época, el Mi lucha de Adolf Hitler. O sea, es también muy sintomático. Goebbels graba la película a raíz de la fama que tiene este libro, dándole su enfoque antisemita y, perversamente con el objetivo de denigrar evidentemente a los judíos. Pero es que a su vez Furtwängler ya se había basado en un libro anterior, que también era un poco antisemita, no el antisemitismo furibundo de los nazis, pero bueno, él le dio un poco la vuelta, puso la historia verdadera de este personaje, que también existió, este judío Sus, y cómo a raíz de este libro, pues se puede jugar un poco con lo que es y con lo que algunos quieren que sea, para mal, en este caso. Bueno, pues Letras culpables, el libro de Javier Fernández Aparicio. Nos hubiera gustado seguir hablando de él. Nos ha encantado. Está mucho más cerca de Huellas
de Ida Fink Bueno, que eso- de Capesius. Sí, sí, no, hombre, yo pienso que sí, pero vamos, yo soy aprendiz de escritor, os agradezco muchísimo las palabras y esta ocasión que me dais para difundirlo. Y bueno, Javi, ¿cómo podemos hacernos con el libro? pues mira, a partir del el miércoles 25, que será la presentación en Café Madrid por la tarde, la editorial Entre Líneas, que es quien lo va a publicar y que, bueno, que además le ha dado un premio, por eso lo van a publicar, fue un premio literario que sacaron ellos, pues lo tendrá en su página web inmediatamente después, ¿no? Para comprarlo. Luego ya la distribución que se haga, pues no te puedo decir, pero lo que sí te puedo decir que a través de la página web de Entre Líneas Editores sí se va a poder comprar el libro. Muy bien, vamos a jugar al Club de Lecturas del Holocausto y te voy a pedir que te quedes con un relato. Pues me quedo con un relato. ¿Cuál de ellos podría ser? El que más la gente, digamos, va quizás a gustarle o a sentir cierta curiosidad, va a ser este que hemos hablado de Karl May, donde aparece un Adolf Hitler joven que yo creo que va a dar juego, ¿no? Pero quizás a mí uno de los que me gustan, porque yo soy bibliotecario, y El del como rescate de la biblioteca. el del rescate de la Me biblioteca encanta. de Abby Warburg. Yo coincido contigo. Que es totalmente verídico. Vuelvo a repetir, todo lo que se pone en el relato ocurrió. Y de hecho esta biblioteca estará en Londres. Se pueden, si se meten en su página web, está en Londres. Se salvó por los pelos de ser totalmente quemada, arrasada. Y sus libros perdidos, un fondo que era de un valor de un valor incalculable, pues por los pelos, porque su bibliotecario consiguió embarcarlo en 2 barcos y salir de Hamburgo. Los libros y los empleados. Y los empleados, todos los que quisieron, y quisieron la mayoría porque la mayoría, claro, eran antinazis viendo lo que estaba pasando. Y se consiguió salvar esa seguro biblioteca. Que eran lectores y sabían Efectivamente. lo que se les venía encima. Efectivamente. Bueno, gracias Javi por haber escrito este libro y por habernoslo presentado aquí en Radio Sefarad. Gracias a vosotros por haber invitado a hablar.